Damos gracias a Dios una vez más en esta hora. Rogamos que sea Dios quien nos otorgue sabiduría y entendimiento para poder mostrarte a ti, persona que nos estás escuchando en cualquier parte del mundo, la palabra de Dios. En esta hora vamos a conversar un poco acerca de la palabra de Dios. Vamos a tratar de profundizar mucho en la palabra de Dios, porque es de suma importancia que el ser humano conozca, aprenda y pueda comprender qué es lo que realmente Dios ha traído a nuestra vida. Vamos a comenzar con la primera pregunta importante. En esta hora vamos a enfocarnos en esta pregunta, en cuáles son algunas causas o qué es lo que dicen las personas, cuál es la excusa que ponen las personas para no creer en Jesucristo. Es muy probable que tú, persona, donde sea que me estés escuchando, hayas escuchado el nombre de Jesucristo. Es muy probable que tú, persona que me estés escuchando, también hayas tenido tus dudas acerca de por qué creer en el nombre de Jesucristo. Quiero decirte que la primera cosa que es de suma importancia es que tú puedas comprender cuál es el documento que tú como persona vas a respetar para poder comprender la palabra de Dios. Es sumamente necesario que nosotros tengamos siempre una autoridad, la cual nosotros vamos a comprender que esa autoridad, si se nos comprueba una verdad, si se nos enseña alguna enseñanza, mediante esa autoridad nosotros vamos a recibirla. La mayoría de las personas dice o tienen por entendimiento que la Biblia es la palabra de Dios. Personalmente creo de todo corazón que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, que ha sido inspirada por Dios. Quiero decirte, persona que me está escuchando, que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. ¿Qué se refiere a esto? Quiero decirte algo muy importante. El que la palabra de Dios se diga que es inspirada por Dios no significa que Dios literalmente escribió con papel y lápiz, con papel y una pluma, que escribió en un pergamino la palabra de Dios tal como la conocemos. No, lo que sí significa es que Dios inspiró a muchos hombres a través del tiempo para que plasmaran aquel mensaje, para que plasmaran cuál era la voluntad de Dios para la vida de las personas. Quiero decirte que a través del tiempo la Biblia ha sufrido muchísimas persecuciones, ha tratado de ser erradicada, ha tratado de ser borrada, ha tratado de haber sido quemada hasta el último libro, y sin embargo la palabra de Dios ha permanecido fiel y firme siempre. ¿Por qué es esto? Pues es una situación simple, es porque Dios en toda su omnipotencia, en todo su poder, en toda su misericordia, ha permitido que este libro permanezca intacto hasta nuestros días. La escritura dice así en Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así es. ¿Qué significa todo esto? Significa que la palabra de Dios, si tú la lees, te vas a dar cuenta de que te instruye correctamente, te vas a dar cuenta de que no son dobles morales, de que no hay una enseñanza cierta y una incierta. Te vas a dar cuenta de que hay un orden correcto en la palabra de Dios, de que hay una secuencia correcta en la palabra de Dios. He tenido la oportunidad de hablar con algunas personas y me han dicho, mira, lo que sucede es que la palabra de Dios, la Biblia, la escribieron simples hombres. Entonces nosotros no podemos creer toda la situación acerca de la creación, que vino Jesús y todas estas cosas. Sin embargo, quiero decirte algo. La mayor prueba quizás que tú vas a tener como persona es lo que la misma Biblia dice de sí misma. La Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Eso significa que fue Dios quien la inspiró. También quiero decirte que la Biblia fue siempre protegida por los hombres de Dios. Quiero decirte que hubo muchísimos hombres que fueron capaces de dar su vida, pero no negaron la fe, no negaron la palabra.
que estamos el día de hoy predicando y enseñando. Algunos de esos hombres son muy conocidos porque de hecho unos escribieron algún evangelio de la palabra de Dios o son apóstoles muy conocidos. San Marcos, por ejemplo, la historia secular dice que San Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus manos implacables. ¿Qué significa esto? Que San Marcos fue violentamente asesinado por una multitud idólatra en la ciudad de Alejandría. Entonces San Marcos, antes de negar la fe, antes de apartarse de las cosas de Dios, antes de decir, está bien, no soy cristiano, me retiro, me voy de aquí, prefirió sufrir tanto escarnio, tanto apoyo, tanto dolor, una golpiza que lo llevó a la muerte. Entonces nosotros podemos comprender que un hombre no es capaz de dar su vida por una mentira. Con muchísimo trabajo el ser humano es capaz de pagar un precio tan alto por algo que sea verdad. Ahora es muy poco probable que un ser humano, que el hombre haya sido capaz de dar su vida antes que negar su fe. Pedro apóstol fue uno de los apóstoles también muy conocido en la palabra de Dios. La historia dice que Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad de Jerónimo. Dice que fue crucificado de cabeza, porque mismo Pedro decía o dijo antes de ser muerto que él no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Entonces Pedro fue crucificado de cabeza. Entonces nosotros podemos entender nuevamente que un hombre muy poco probable que vaya a ser capaz de entregar su propia vida por defender una verdad, si es que esta verdad fuese mentira. Pablo, gran apóstol del Señor, gran ministro, gran trabajador en la obra del Señor, dice la historia, y también lo corrobora la Sagrada Escritura, la Biblia, que Pablo al final de sus días fue llevado para que fuese pasado por la espada, es decir, que lo degollaran, que le quitaran, que le mocharan su cabeza. Entonces, estos sufrimientos tan grandes, estas atrocidades tan grandes que el hombre malo, que el hombre inicuo, que el hombre con tanta maldad en sí, fueron capaces de hacer a todos estos hermanos en la fe, a todos estos mártires en la fe, que el Señor les ha de guardar su corona, les ha de dar una corona de gloria. Es muy poco probable, apreciada persona que me estás escuchando, que tantos hombres, solamente te puse algunos ejemplos, pero es muy poco probable que hombres fueran capaces de dar su vida, de entregar su vida antes que negar el Evangelio. La misma historia secular, si tú buscas ahora en las redes sociales, si tú buscas en Google, si tú buscas en libros de historia, te vas a dar cuenta que en los primeros siglos la fe cristiana fue perseguida duramente, a tal grado de que en algún punto de la historia se lee en los libros seculares que hasta de 3.000 hasta 10.000 cristianos eran asesinados diariamente, y sin embargo la fe nunca pudo ser apagada. Sin embargo, las enseñanzas nunca dejaron de ser transmitidas. Entonces, ¿qué significa esto, apreciada persona que me está escuchando? Que hubo hombres, mujeres y niños que prefirieron dar su vida antes que negar que Cristo había venido a esta tierra, que había morido por nuestros pecados, que había sido crucificado, que había resucitado al tercer día, porque ese es el Evangelio de salvación. Estos hombres y mujeres también, al creer este Evangelio, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, y cuando llegó el tiempo de la prueba no negaron su fe. Pero no negaron su fe porque era algo verídico, porque era algo real, porque las promesas que ellos habían recibido a través del mensaje de salvación, ellos lo tenían por cierto. Ellos tenían por cierto que era una realidad que la que estaban esperando. En los primeros siglos, de hecho, la Biblia dice que no nada más Jesucristo, una vez que hubo resucitado, se apareció a sus apóstoles. La Escritura dice que también se apareció a muchísimos más hermanos por algún tiempo. Entonces, nosotros podemos comprender que la fe primera de aquellos hombres y mujeres
que vivieron en el primer siglo estaba sumamente fundada y cimentada en las enseñanzas de Jesucristo y de sus apóstoles. Si tú quieres saber algo, te voy a decir algo que es realmente impresionante. La palabra de Dios, es decir, todo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios. No fue escrito por Él, pero sí fue inspirado por Dios. Los hombres de Dios en todo este tiempo de la historia escribieron un mensaje claro para ti y un mensaje claro para mí. Y ese mensaje es un mensaje de salvación. Es un mensaje que te invita a reflexionar, que te invita a darle gracias al Creador de todas las cosas porque tienes vida. Y también te enseña por qué es que el hombre tiene la necesidad de reconciliarse con Dios. También te enseña cómo es que el hombre cayó de esa gracia que tenía para con Dios. También te enseña que Dios es justo y que también trae consecuencias gravísimas para el hombre que no se aparta, que no abandona el pecado. Pero también nos muestra claramente que Dios es un Dios amor, y en su amor ha podido proveer una manera, un medio para el cual el ser humano pueda ser reconciliado nuevamente para con Dios. La palabra de Dios te invita, reconcíliate con Dios. Me invita a mí, reconcíliate con Dios. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todo el ser humano proceda al arrepentimiento, y una vez que ha venido al arrepentimiento, cree en Jesucristo para salvación, sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y así recibe el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios verdaderamente te ama, Dios verdaderamente me ama, y Dios quiere que tú busques en la palabra de Dios. Si a ti te han leído ya la palabra de Dios, si has escuchado acerca de Cristo, si algún amigo, algún hermano, algún vecino, algún familiar te ha hablado de Jesucristo, te invito a que le des la oportunidad al Dios verdadero de entrar a tu vida. Te invito a que seas también un buscador de la verdad, que preguntes, que indagues, que abras una Biblia, que busques en los libros de historia, porque quiero que sepas que si tú sigues tocando puertas, que si tú buscas conocer a Dios, en algún punto de ese momento tú y Dios van a llegar a conocerse. ¿Por qué? Porque Dios te conoce a ti, y porque cuando Dios ve que tú te acercas a Él, Él siempre se acerca a ti para darte a ti el conocimiento de su nombre. Quiero decirte que en este momento y en esta hora, en cualquier parte del mundo que me estés escuchando, a nivel global, a nivel mundial, el cristianismo es la fe más atacada, es la fe más perseguida del mundo. La razón de eso es porque Satanás y todas las huestes de maldad no están de acuerdo en que se predique un evangelio de salvación. No están de acuerdo en que se predique un evangelio de libertad espiritual, un evangelio donde tú puedas tener la libertad de amar a Dios, la libertad de nuevamente reconciliarte con Dios, un evangelio donde no ocupas intermediarios para acercarte a Dios, un evangelio donde Dios mismo puede hablar a tu vida y tú puedes hablar con Él. Es muy necesario que tú analices acerca de por qué debemos de creer que la palabra de Dios es la verdad. Este tema, el que muchas personas no consideran realmente que la Biblia sea la inspiración de Dios, que la Biblia sea la palabra de Dios, y es por esa razón también por la que no pueden crecer en el conocimiento de Dios, porque como te lo vuelvo a decir, apreciada persona que me estás escuchando, es necesario que nosotros creamos en una autoridad en la cual nosotros podamos tener la certeza de una verdad. Es decir, si tú me preguntas a mí acerca de algún tema, de alguna enseñanza, y yo te digo, la palabra de Dios dice, y tú me dices, es que yo no creo en la Biblia, entonces yo te tengo que mostrar aquí un documento en el cual tú puedas comprobar que es la verdad. Yo te invito a que consideres creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no nada más así. Puedes indagar, puedes buscar en todos los documentos, en Google, en YouTube, en todas las plataformas sociales, en todas las plataformas de información que existen hoy en nuestros días, para que tú puedas comprender y creer que la palabra de Dios es en verdad la palabra de Dios. Quiero decirte también así: siempre, si tú me sigues preguntando a mí de dónde vino la palabra de Dios, quién escribió la palabra de Dios, por qué se escribió la palabra de Dios, quién estaba allí cuando se escribió la palabra de Dios,
hace 3.000 o 4.000 años, quién estaba con Moisés escribiendo la palabra de Dios, quién escribió el libro de Génesis y cosas así. Quiero decirte una verdad absoluta. Al final de todas las cosas, tú vas a llegar a un punto donde tienes que creer. ¿Por qué? Porque no va a haber más maneras de comprobarte a ti que este documento que llamamos Biblia es en verdad la palabra de Dios. Siempre va a llegar el punto en que tú tienes que tomar un paso de fe para poder creer. Te invito a que reflexiones en esto. La ciencia dice que en el principio no era nada. Tú puedes estudiar esa teoría acerca del Big Bang, que en el principio no era nada y que de la nada surgieron partículas que nadie sabe de dónde salieron, que tuvieron un choque, que crearon una explosión y que por un motivo que nadie conoce y que todos desconocen, se crearon los planetas, se crearon las galaxias, los universos. Y entre todos esos planetas creados que perfectamente circulan, también se creó el planeta Tierra. La ciencia dice que hace miles y miles de millones de años, voy a decir un número cualquiera, que hace 300 millones de años, en la Tierra no existía nada. Y de no existir nada, en las aguas, que tampoco saben de dónde vinieron, existió un pequeño microorganismo que por primera vez fue un microorganismo vivo, que tampoco sabe la ciencia de dónde salió. Y que después ese mismo microorganismo vivo empezó a dar forma a todos los peces, con todas las diferentes variedades que existen en el mar. Y que después estos peces en el mar o estas cosas en el mar empezaron a reproducirse y crear otras especies. Entonces eso es lo que la ciencia explica. Sinceramente está fuera de mi lógica y de mi razonamiento. Entonces, si tú crees en la ciencia, no crees no estás creyendo realmente en una documentación, en un proceso correcto, en unas pruebas lógicas, en unas pruebas físicas, materiales, que realmente te permitan creer eso. Si tú has pensado alguna vez que la ciencia tiene pruebas para todas estas cosas, te invito a que busques, como te voy a decir, en Google, en redes sociales, en todos estos lugares, para que te des cuenta que realmente no hay pruebas, porque ¿quién estuvo ahí hace 300 millones de años? Entonces, yo me quedo con esto. El creer en la ciencia, tienes que creer, tienes que llegar a un punto en que tienes que tener fe en la ciencia. El creer en la palabra de Dios también. Tiene que llegar a un punto en que tienes que creer a la palabra de Dios, en que tienes que tener fe en Dios. Te lo voy a decir aún más simple. Si tú sales el día de hoy, miras el cielo, si tú miras la creación, si tú miras los animales, miras las especies, te miras a ti mismo, yo estoy seguro que tu lógica, que tu razonamiento te va a decir, es que esto es algo tan perfecto, tan complejo y tan hermoso, que tuvo que haber sido diseñado, que tuvo que haber sido creado por un ser superior a toda la humanidad. Quiero presentarte a ese ser superior a toda la humanidad. Se llama Jesucristo, se llama Dios. Yo he tomado la decisión, y sé en mi corazón que es la decisión correcta, de creer en un documento que ha sido preservado a través de siglos. Eso sí es comprobable históricamente, que ha sido perseguido a través de siglos y ha permanecido. También eso es comprobable históricamente. Prefiero creer en lo que dice ese documento, en lo que dice ese libro, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, así comienza el libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no te da más explicaciones, y te voy a decir por qué. Porque cuando llegas a ese punto, tú tienes que tener la fe de creer que en el principio, cuando no era nada, fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Prefiero creer a un Dios de verdad, prefiero creer en este Dios poderoso que ha creado todo lo que existe, que está fuera de los límites de mi comprensión humana, a creer que un hombre que no vive más de 100 años sea capaz de determinar con pruebas que se inventaron no hace más de 300 años o 500 años lo que sucedió hace 300 millones de años.
Está fuera de la lógica, está fuera de mi lógica, y también estoy seguro que está fuera de tu lógica. Te invito pues a que la próxima vez que alguien te hable del Evangelio, tu excusa no sea que ese documento llamado Biblia la escribieron hombres, que son puras mentiras, que cualquier otra excusa que puedas tú tener, que puedas tú poner. Te invito a que reflexiones en la palabra de Dios, te invito a que te des el tiempo que Dios te está dando en esta vida para leer acerca de Él. Te invito pues que la próxima vez que alguien te invite, te quiera predicar la palabra de Dios, no pongas por excusa, no digas que ese documento no es la palabra de Dios, que ese documento es un documento falso. Porque te acabo de decir, ha permanecido a través de los siglos y a través de persecuciones. Muchísimos hombres fueron muertos antes que negar la fe. Y nuevamente, al final de las cosas te tienes que topar con esta decisión. O creerle al hombre, o creer que un hombre sabe lo que sucedió hace 400 o 300 millones de años, o creer que en el principio de las cosas Dios creó los cielos y la tierra. Que el Señor guarde tu vida, que el Señor te bendiga en todo momento, que te dé la sabiduría y el entendimiento para recibir esta palabra que trae este mensajero. Nuevamente te recuerdo, en el amor de Cristo, que este solo es un mensajero. Escucha la palabra de Dios, que es la que tiene la vital importancia, que es la que puede y tiene el poder de transformar tu vida. Dios te bendiga.